Uno de los desechos plásticos más comunes en el mundo es el poliestireno o unicel, el cual conforma el 30% del volumen de los tiraderos del mundo. Remedia visitó la Universidad Autónoma de Querétaro, donde en pruebas de laboratorio demostraron que algunas especies de insectos pueden sobrevivir alimentándose de poliestireno. Esto podría ayudar a reducir los desechos de unicel en México, ya que el país consume aproximadamente 125,000 toneladas de este plástico al año. 3/4 partes del poliestireno utilizado en México se emplean como material de construcción o embalaje. El país utiliza cerca de 31,250 toneladas de unicel en desechables y otros plásticos de la industria alimentaria. Además de los desechos plásticos que genera, México es el segundo mayor importador de residuos plásticos en América Latina. En 2023, importó 167,949 toneladas de basura plástica, más del 90% de estas provenientes de Estados Unidos. El poliestireno comercial tarda aproximadamente 500 años en descomponerse. Además, es ligero y se fragmenta fácilmente, lo que le permite esparcirse por el medio ambiente. Este material es difícil de reciclar, ya que absorbe elementos de su entorno. Aproximadamente, el 6% del unicel descartado en el país es reciclado anualmente. Para combatir la contaminación por poliestireno en México, Isel Sandoval, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro, trabaja con larvas que son capaces de comer este plástico. La idea pues surge a partir de la necesidad de darle un tratamiento a los residuos plásticos que hemos acumulado en los últimos años. Particularmente de mi preocupación era el poliestireno, porque es un residuo que estamos acostumbrados a manejar en un uso, y a diferencia del polietileno, que son las bolsas de plástico, el poliestireno, que es el que conocemos coloquialmente como unicel, pues genera volúmenes de desecho muy grandes. Está generando ahí otros subproductos que se conocen como microplásticos. En la actualidad existen alternativas para la degradación de plásticos, que principalmente son la pirólisis o algunos métodos químicos de tratamiento. Entonces, pues surge esta necesidad de darle este tratamiento a estos residuos y pues buscar una alternativa que no requiera un alto consumo energético, que no emita gases, ¿no? Gases que además contribuyen al efecto invernadero. Y entonces nosotros estamos buscando bajo qué condiciones, qué tenemos que darles a los organismos para que esto se lleve a cabo de la mejor manera, y validar también que este proceso no va a generar los microplásticos, que es parte de lo que tratamos de eliminar, y buscar en la medida de lo posible que estos insectos después nos puedan funcionar incluso como una fuente de proteína para alimentación animal o humana. Cuando empecé con esta investigación, pusimos en la mesa algunos insectos que estaban reportados que tenían esta capacidad de ingerir los plásticos. Y ahí fue donde tomamos la decisión de enfocarnos en estos insectos que estamos trabajando, que es la polilla de la cera. Y con esa decidimos trabajar porque este organismo, a diferencia de otros, no es una plaga para el maíz, y así fue como hicimos la selección. También buscamos cuáles de los que había reportados tenían las mayores tasas de ingesta y cuáles eran fáciles de reproducir, porque otra desventaja de otros organismos que están reportados es que, por ejemplo, son caníbales. Precisamente hay una similitud entre la estructura química de la cera del panal de una abeja a lo que son los polímeros del petróleo, ¿no? En este caso el poliestireno y el polietileno. Se parecen en los tipos de enlaces que se tienen que romper enzimáticamente para obtener energía a partir de ellos. Y fue por eso que los seleccionamos. O sea, estos insectos, al tener la capacidad de degradar la cera y utilizarla como fuente de alimento, pues se esperaba que las enzimas y los mecanismos que tienen para degradar ese sustrato nos ayudaran también a degradar un polímero. Nosotros estamos evaluando con qué dietas se favorece que el insecto se coma el poliestireno, porque hemos encontrado que es bastante ávido para ingerirlo, pero tenemos que buscar un equilibrio en el que no solo se lo coma, sino que también lo digiera y que también favorezca su supervivencia.
Para este experimento, las larvas de la polilla de la cera permanecen en un ambiente controlado dentro del laboratorio. Cuando los científicos necesitan trabajar con ellas, utilizan esta estructura con mallas de red para evitar que las polillas se escapen. Issel y sus colaboradores regulan la temperatura y la exposición a la luz dentro de esta incubadora, permitiendo a las larvas experimentar un ciclo de día y noche similar al de su estado natural. Los investigadores monitorean la dieta de los insectos, midiendo qué cantidad de nutrientes y de poliestireno reciben y excretan cada día. Pues los estudiantes que trabajan con estos insectos en diferentes proyectos son quienes se encargan de elaborar la dieta y administrarla conforme los insectos la van consumiendo. Entonces, no es un chef designado, más bien tenemos una formulación y los estudiantes o quienes van a hacer investigaciones con este insecto deben de seguir esa formulación para poder elaborar la dieta. Aquí tenemos dos pruebas diferentes en las que estamos poniendo el cubo de unicel con diferentes alimentos. Y estamos evaluando con cuál dieta se favorece más la digestión de unicel. Si puedes fijarte de este lado, las larvas que están aquí pues han ingerido mucho más unicel que la que estaba acá, ¿no? Entonces aquí tú puedes ver el unicel como tiene hoyos, que ha sido por donde han ido pasando las larvas, y las larvas pues están justo aquí abajo del frasco, ¿no? Y estos son los que están ingiriendo este unicel. Pues hasta el momento yo creo que hemos evaluado 4 dietas, 2 dietas y 4 condiciones de alimentación diferentes. Ya hemos trabajado, esta es la segunda especie con la que estamos trabajando. Con la primera obtuvimos muy buenos resultados y todavía estamos por evaluar la parte de los probióticos en esta segunda especie. El descubrimiento de las larvas de la cera degradando el poliestireno ocurrió de manera accidental en 2017. Federica Bertoncini, investigadora en biología molecular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, practicaba la apicultura como pasatiempo. Según relata la investigadora, había removido algunas larvas de la polilla de la cera de sus panales y las habría descartado en una bolsa de plástico, ya que estos insectos son considerados una plaga por los apicultores. Bertoncini dejó la bolsa de basura cerrada en una habitación mientras limpiaba el panal de sus abejas. Cuando volvió, encontró a las orugas por toda la habitación y la bolsa llena de agujeros. El hallazgo motivó a Bertoncini a estudiar a las orugas de la seda, con lo que descubrió que estos gusanitos producen enzimas capaces de descomponer las moléculas del poliestireno. Actualmente, la científica trabaja buscando la forma de sintetizar estas enzimas para su uso a gran escala. Nosotros visualizamos generar un dispositivo en el que tú puedas alimentar el poliestireno o el unicel y que en este dispositivo haya un cultivo de insectos que a la medida que tú vas alimentando el unicel se lo vayan comiendo, lo vayan biodegradando y eventualmente tú puedas recuperar de este contenedor la biomasa de los insectos, tal vez como una fuente de proteína animal o para consumo humano. Bueno, nosotros hemos observado que en experimentos de 10 días los insectos consumen el 25% del peso de un cubo con lo que estamos haciendo las pruebas, ¿no? Pero si tú lo multiplicas, eventualmente pues no va a ser un insecto con un cubito, sino que van a ser toda una colonia de larvas que van a estar alimentándose de los desechos de unicel. Entonces sí es bastante prometedor porque estas larvas son bastante ávidas en su ingesta del unicel. Las orugas de la seda no son la única especie conocida con la capacidad de comer plásticos. Científicos de la Universidad de Queensland, en Australia, lograron resultados similares con las larvas de Sophobas morio, un escarabajo. En la Universidad de California, en San Diego, investigadores crearon un plástico biodegradable utilizando la bacteria Bacillus subtilis, el cual se autodestruye al final de su vida útil. ¿Y tú, qué haces con el poliestireno usado? Déjanos tu comentario y suscríbete a Remedia.